This is the moment, no turning back. Hola fit amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin llegó el día en el que vamos a hablar de cómo adelgazar y perder peso de una manera saludable, sobre todo ahora de cara a vista al verano. Pero eso sí, yo preferiría que adelgazáramos por salud y que no nos importara tanto la estación del año en la que lo hagamos. Para comenzar, quiero decir que este vídeo es totalmente informativo y que yo no estoy indicándole a nadie que haga absolutamente nada. Solo expongo mis estudios, conocimientos y experiencia profesional como entrenador y como nutricionista durante más de 20 años. En mi opinión, que vale para mí y no vale para nada, puesto que las opiniones no sirven para nada. Si realmente somos conscientes, incluso lo que un nutricionista puede decir a otro no le puede venir bien o tiene su propia opinión que es diferente. Pero es que pasa incluso hasta que con la salud. Nosotros cuando tenemos algún tipo de enfermedad, un médico nos puede dar un diagnóstico y otro nos puede dar otro diagnóstico completamente diferente. No quiere decir que haya siempre consenso. Yo quizás lo más importante para mí en este vídeo no es el hecho de adelgazar o perder peso como tal, que sí, está muy bien, pero lo principal es que consigamos cambiar nuestros pautas de alimentación para tener un estilo de vida más saludable. Las dietas no tienen por qué ser infalibles y con esto lo que quiero decir es que igual a lo mejor a una persona le puede funcionar y a otro no. Una buena dieta es aquella que está personalizada y que tiene en cuenta diversos factores. Yo cuando tengo que elaborar una dieta para un cliente, lo primero que hago es tener una entrevista personal o una asesoría. Y aquí, en esta reunión, lo que se pretende es recabar toda la información posible para que podamos ajustar la dieta a todos los requerimientos que el cliente necesita. Como puede ser, por ejemplo, costumbre alimenticia, si entrena, no, qué tipo de actividad hace, qué enfermedades tiene, si es alérgico. Son todo este tipo de datos los que nos van a ayudar a que podamos conseguir los objetivos propuestos. También se realiza un estudio antropométrico, que es tomar una serie de medidas corporales para que tengamos la información necesaria. La talla, el peso, la cantidad de masa ósea que tenemos, masa grasa, cantidad de musculatura y también, que a mí me encanta siempre, es mirar la calidad de la piel. Te puede dar muchos datos de qué tipo de alimento puede ser beneficioso o no. Es indudable que hay un montón de tendencias y sistemas dietéticos, como puede ser la del sirope de savia, la dieta Dukan, la dieta paleo, el veganismo, el ayuno intermitente. Yo sinceramente no sigo ninguna dieta en general. Y lo que sí he hecho, que he confeccionado mi propia dieta, puesto que siempre me ha dado resultados con mis clientes y, por supuesto, conmigo mismo. No digo que estas dietas que he nombrado no surtan efecto, es más, voy a decir algo a favor de ellas. Lo primero es que creo que han aportado muchos conocimientos y estudios a la ciencia y si a día de hoy estamos aquí, en parte es gracias a ellas. Y segundo, que hay algunas cosas que sí que tomo yo y que me las adapto en determinadas ocasiones porque pueden venir muy bien. Fijaros, yo por ejemplo soy más de la dieta de los colores o de la combinación de alimentos. La coloración de los alimentos va a determinar que tengan unos nutrientes u otros. Y en la combinación de los alimentos, pues dependiendo de cómo los combines y el orden en el que los ingieras, puede variar mucho la absorción de esos mismos alimentos. La bromatología es la ciencia que estudia los alimentos. Es un término que etimológicamente proviene del griego, está compuesto por dos palabras, bromato, de alimento, y luego ciencia, la ciencia que estudia los alimentos. Cuando descomponemos un alimento tenemos básicamente dos tipos de nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, las proteínas y las grasas o también denominados lípidos. Tanto los carbohidratos como las proteínas por cada gramo aportan 4 kilocalorías, que es la energía que nosotros vamos a obtener de ese alimento. Y la grasa es el que más aporte energético ofrece, que son 9 kilocalorías por gramo. Por otro lado tenemos los micronutrientes que básicamente se componen de vitaminas, que son sustancias orgánicas, y los minerales, que son sustancias inorgánicas. Ninguno de estos dos elementos aporta energía, pero sí que aporta nutrientes.
Y me diréis, Hugo, ¿y la fibra? Pues la fibra no es ningún nutriente, pero sí que aporta kilocalorías, 2 por cada gramo consumido. La fibra se encuentra en los vegetales y es esa sustancia que el organismo, o en este caso el estómago y el intestino, no pueden hidrolizar, es decir, que no pueden descomponerlo como deberían para que sea absorbido, con lo cual termina eliminándose. Pero eso sí, son absolutamente beneficiosos porque actúan con la microbiota. Existen diversas referencias de las pautas recomendadas, tanto en nutrición como en seguridad alimentaria. Algunos de estos ejemplos podría ser la pirámide nutricional, el óvalo nutricional, la rueda de alimentos o el plato de Harvard. En la Guía de Alimentación Saludable de 2018 presentada por el SENC, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, se nos presenta la pirámide nutricional. En la parte baja de la pirámide se encuentran aquellos alimentos que vamos a consumir con mayor preferencia y que son más importantes y más saludables para la vida. Así podemos encontrar en la parte baja el agua y algunas que otras formas de estilo saludable. En la segunda parte de la pirámide encontramos todo tipo de carbohidratos, tipo como el pan, la pasta, la harina, las patatas, etc. En el tercer peldaño encontramos frutas y verduras que yo sinceramente, para mí, intercambiaría o intercalaría la fruta y la verdura, es decir, el segundo peldaño por el tercero. A la inversa, me parece mucho más importante y que necesitamos alimentarnos con frutas y verduras con más frecuencia que este tipo de carbohidratos que vienen de asimilación rápida. Luego encontraríamos todo tipo de proteínas tipo queso, leche, pescados, carne blanca, huevos y frutos secos. Y luego ya lo que ya es un consumo opcional o que debería ser ocasional o moderado serían las carnes rojas, los embutidos, todo tipo de bebidas fermentadas y de manera muy ocasional los dulces, repostería, bollería industrial, etc. Ahora os presento aquí el plato Harvard, que sinceramente para ser un plato tan simple y una recomendación tan sencilla, a mí me gusta mucho. Como podemos ver, obtenemos un plato en el que por porciones tenemos los distintos nutrientes. En el primero y mayoritario nos encontramos con los vegetales y frutas que componen justamente la mitad del plato, que me parece una opción muy buena. Y en la otra parte nos encontramos los granos integrales, como podría ser los cereales, el pan, el arroz, etc. Y la mitad o un cuarto de ese plato lo compondrían todo tipo de proteínas. ¿Y para qué sirve alimentarse?, pregunto yo. Bueno, pues aquí nos vamos a diferenciar de las plantas, son seres autótrofos. Esto quiere decir que ellos crean su propio alimento a través de la función de la clorofila utilizando el dióxido de carbono y el agua. Sin embargo, los seres humanos y otros seres, como los animales, somos heterótrofos, es decir, que necesitamos de un alimento externo puesto que no tenemos la capacidad para crear nuestro propio alimento. Dentro del balance de los macronutrientes, la recomendación sería que de los hidratos de carbono consumiéramos un 55-60%, de proteínas un 12 o un 15% y grasa entre un 25 y un 30%. Esas serían las recomendaciones o un balance positivo para poder asegurarnos de que vamos a estar bien nutridos. No sé si os habéis dado cuenta de que cuando cogemos una composición nutricional, cuando le damos la vuelta a los alimentos y vemos la composición que tiene, las medidas que se utilizan es el kilojulio y la kilocaloría. El julio es la medida de energía oficial, pero para el público y sobre todo para los profesionales nos hemos decantado por la caloría o kilocaloría. Y ahora vamos a ver qué es esto de la caloría o las kilocalorías. Una caloría es la cantidad de energía que se necesita para aumentar 1 gramo de agua 1 grado, es decir, de 14,5 a 15,5 grados. Sí es verdad que utilizamos normalmente la caloría, y aquí sí que quiero puntualizar algo que nos tenemos que concienciar y empezar ya a hablar correctamente y adecuadamente, utilizando los términos apropiados. La caloría es una medida muy pequeña, entonces por ello utilizamos una kilocaloría, y una kilocaloría son 1000 calorías. Entonces, cuando vemos la composición nutricional
de un alimento no podemos decir calorías puesto que son kilocalorías. Si un alimento en carbohidratos tiene 10 kilocalorías, son 10.000 calorías. Por ejemplo, tú no dices peso 70 gramos, no digo peso 70 kilos, puesto que 1 kilo son 1000 gramos. ¿Lo vamos entendiendo? Yo creo que sí. Ahora quiero acuñar un término que es el de metabolismo, que son todas esas reacciones químicas que surgen en la célula y en el organismo para que podamos utilizar los alimentos como energía. Es esencial que tengamos en cuenta 3 factores de gasto energético que tiene el cuerpo. Uno de ellos es el metabolismo basal, la termogénesis y la actividad física. El primero, el metabolismo basal, son las necesidades energéticas del organismo para mantener la temperatura corporal y para asegurarse de que todas las funciones de los órganos se establezcan. Y por supuesto todo esto es en estado de reposo. El metabolismo basal genera 1600 kilocalorías para el hombre y 1400 para la mujer. Es decir, que este tipo de gasto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar la nutrición o dieta. Estoy seguro que aquí a la gente le va a dar un poco la risa, pero es la verdad. ¿Sabéis que solamente durmiendo para que se generen todos los procesos que necesita el cuerpo, tanto a nivel cerebral como el bombeo del corazón, mantener todas las funciones vitales, el organismo gasta 600 kilocalorías a las 8 horas? ¿A que suena un poco raro? Pues sí. Esto no quiere decir que ahora os liéis a dormir ahí como si no hubiera un mañana, ¿vale? No, hay que gastar energía de otra forma. En segundo lugar tenemos la termogénesis. Y esto supone un 10% del gasto energético. Es decir, que cuando comemos estamos gastando ya energía para que todos esos procesos se lleven a cabo. Y tercero, encontramos la actividad física, que es justamente todas esas contracciones musculares y desplazamientos que el cuerpo tiene a lo largo del día. Y sin que ello quiera decir que sea ejercicio físico. Es decir, la vida laboral de cada uno pues genera un tipo de actividad física. Por ejemplo, solamente el estar sentado estudiando o trabajando genera un gasto, pero es que si de repente pues eres bombero, ama de casa o transportista, pues genera otro tipo de actividad física que tiene mayor consumo energético. Incluye, por ejemplo, subir escaleras, ir a la compra, pasear al perro o simplemente hacer la limpieza de casa. ¿Por qué? Porque consume bastantes más calorías todavía. Con todos estos gastos energéticos de estos 3 factores, podemos decir que en general un hombre que se mantiene más o menos activo y una mujer activa necesitaría unas 3000 kilocalorías y la mujer unas 2200. Se ha puesto muy de moda últimamente el hecho de decir que no hay que contar las calorías. Vale, yo esto lo entiendo, pero con matices. Si realmente lo que queremos es bajar de peso, necesitamos de alguna forma contar las calorías, porque tenemos que llevar un control de algún tipo. Es como si yo de repente ahora quiero ahorrar dinero y me estás diciendo que no hace falta ni que cuente el dinero que gano ni los gastos que tengo a lo largo del mes. Pues muchos consejos no cojo, parece. Esta tendencia lo que quiere decir es que incluso, mirad, una persona que se alimente a base de McDonald's puede ingerir menos kilocalorías que una persona que se alimente de fruta y verdura. Obvio, mira por ejemplo lo gorda que están las vacas y solamente comen hierba, pero claro, comen 30 kilos de hierba al día. Entonces, vamos a dejarnos de florituras y vamos al meollo de ello. Hay que contar las calorías sí o sí, porque hay que llevar un control. ¿Y cómo conseguimos bajar de peso? Bueno, pues intentando que haya un déficit energético. Yo hay muchas veces que algunos de mis clientes me dicen: Hugo, esta semana no he conseguido bajar de peso. Bueno, pues es muy sencillo. Eso quiere decir que las calorías que has consumido son exactamente las mismas que las que has gastado. Entonces, para esto necesitamos o tenemos 2 soluciones. O bien consumimos un poquito menos de comida, o en su defecto lo que intentamos es pues hacer más ejercicio. Yo ante la duda siempre prefiero comer un poquito menos
que esforzarme y machacar al cuerpo con ejercicio físico, porque para mí, de hecho, lo peor que podemos hacer con respecto al cuerpo es darle más trabajo del que necesita, y en este caso me refiero al aparato digestivo, que trabaje muchísimo. Entonces, comemos un poquito menos y dejamos la actividad física o el ejercicio físico exactamente igual. Datos que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer dieta. El primer paso es planificar y organizar las comidas. Y cuando digo esto no me refiero solamente a la elaboración, sino también al ir al supermercado y comprar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que igual a lo mejor no tenemos comida y necesitamos pillarla de donde sea porque nos da hambre. Pues no, cuando tú tienes organizado y planificado tu despensa, va a ser mucho más fácil poder coger y comer adecuadamente. De hecho, el tener alimentos no es recomendable en la despensa, siempre te va a dar pie a que te los puedas comer. Yo siempre lo digo, el que evita la ocasión evita el peligro, así que si no queremos transgredir y no abusar de alimentos que no deberíamos de comer, lo mejor es no tenerlos, es decir, no comprarlos. Una forma imprescindible de que podamos alcanzar los objetivos es pesarnos una vez a la semana, no más, no es necesario, porque tampoco nos vamos a torturar con el tema del peso, pero sí para llevar un control. De hecho, si yo me peso, por ejemplo, y peso 72, y quiero bajar de peso y de repente a la semana siguiente peso 72,500, quiere decir que he engordado 500 gramos y que me tengo que poner las pilas. No voy a esperar a que pasen 2 meses y de repente me vea que he engordado 5 kilos. Mi recomendación es hacer siempre 3 comidas al día. Y sé que hay algunos que pueden decir, bueno, pues es que mejor 4 o 5, aquí cada uno que haga lo que quiera. Pero yo, por mi experiencia, 3 comidas al día son más que suficientes para mantener al organismo y el cuerpo nutrido. Y ahora vamos a ver qué vamos a comer en cada comida, en el desayuno, en la comida y en la cena. Para mí es fundamental que los alimentos, cuanto más naturales sean y menos procesados y ultraprocesados tomemos, siempre va a ser mucho mejor porque el organismo lo va a asimilar mejor y no le vamos a dar tanto trabajo. De alguna manera, para asegurarnos de que no nos va a faltar nunca ningún nutriente, en los platos siempre vamos a tener una fuente de hidratos de carbono, otra de proteína y otra de grasa. En los hidratos de carbono podemos encontrar los cereales, la fruta, verduras, hortalizas, legumbres, arroz, patatas, leche, bebidas vegetales y yogures. En la sección de las proteínas vamos a encontrar carnes, embutidos, pescado, huevos, leche, queso, legumbres, vegetales como la soja, espinacas, coles, alcachofas, brócoli, espárragos o champiñones. Y en el apartado de grasas saludables vamos a encontrar los siguientes alimentos: aceite de oliva virgen extra, aceitunas, aguacate, pescado tipo salmón y sardinas, frutos secos, coco, queso o huevo. Y por cierto, aquí os voy a dar un tip. Sabéis que las semillas tipo pues el sésamo, el lino, la chía tienen que estar siempre machacadas, porque veo muchas veces a gente que ponen las semillas como tales y son tan pequeñas y tan duras que el aparato digestivo no puede romperlas. Y si observáis, que ya sé que no es muy agradable, pero si observáis las heces, las semillas están ahí, estás ingiriendo y las eliminas tal cual. Así que las semillas mejor siempre molidas que enteras, para asegurarnos de que vamos a obtener todos los nutrientes del alimento. Una forma de reducir siempre las cantidades, que es súper importante, es usar un plato único. Un plato grande, pero único. O en su defecto, comer en pequeños platos de postre. Si dividimos los carbohidratos, grasa y proteínas, pues cada uno en un platito pequeño. Pero vamos, incluso yo prefiero plato único. Para poder bajar de peso se hace absolutamente esencial que evitemos cierto tipo de alimentos que no son nada recomendables para el organismo. El principal para mí es evitar el azúcar a toda costa, porque es un auténtico veneno. Hay estudios científicos que confirman que el azúcar es muchísimo más adictivo que algunas drogas duras. Así que imaginaros. De hecho, es que lo que no nos damos cuenta es que añadiéndole azúcar a las cosas, lo que estamos cambiando es el sabor natural que tienen los alimentos. Al final es que no sabemos ni a qué saben los alimentos. Otro elemento a evitar por completo es el alcohol.
puesto que no se considera un nutriente, se digiere directamente en el estómago, o sea, es que no le hace falta ni llegar al intestino. Y los americanos lo llaman grasa líquida, ahí lo dejo. Sé que para este siguiente paso hay algunos que se me van a echar un poco encima, pero si lo que queremos es atajar el problema y poder bajar cuanto antes de peso, hay que hacerlo. Y es evitar el pan y la pasta. Y ahora os voy a decir por qué. El pan y la pasta están elaborados con harinas refinadas. Esas harinas refinadas se quedan pegadas a las paredes del intestino, produciendo fermentación, putrefacción y al final lo que hacen es que se inflaman. De hecho, cuando estuve trabajando en la clínica de adelgazamiento, teníamos clientes que no habían bajado ni un solo gramo, pero sin embargo habían perdido 4 centímetros de cintura y 4 centímetros de flanco, es decir, una talla. ¿Y eso por qué es? Porque cuando eliminas estos alimentos que son muy poco recomendables y muy inflamatorios, realmente lo que hacemos es que nos desinfla. Vamos a intentar evitar las salsas que están ultraprocesadas y llevan muchísimas grasas saturadas, azúcares y sal. Otros alimentos que tampoco me hacen ninguna gracia y que yo intento evitarlos y que los elimino siempre de las dietas son cualquier tipo de snack tipo barritas por la misma índole, porque tienen muchísimos azúcares, y los cereales de desayuno. Es preferible cogerte un poco de avena que no este tipo de cereales que llevan muchísimos azúcares añadidos. Cuando queramos elaborar algún alimento o cocinarlo, lo único que tenemos que hacer es eliminar los fritos. Yo no frío absolutamente nada. Mucho mejor las comidas asadas, al vapor, al microondas, hervidas. Siguiente paso es evitar las grasas de tipo bollería, fritos, rebozados, mantequilla, margarina, carnes tipo tocino, bacon embutido, patatas fritas o Doritos y salsas varias. Intentaremos reducir el consumo de sal, puesto que ya los alimentos de por sí tienen el sodio necesario para que el organismo pueda funcionar correctamente. Un nutriente imprescindible, que no lo he dicho al principio cuando hablábamos de los macronutrientes y micronutrientes, es el agua. De hecho, el 60% corporal está formado por agua. En el caso de que nos dé hambre, en algún momento vamos a comer una pieza de fruta. Hacer ejercicio físico, que no actividad física, es decir, hacer cualquier tipo de deporte o ejercicio tipo en el gimnasio, una sesión de aeróbic, una de spinning, siempre va a incrementar el gasto calórico. Y por supuesto, andar no se considera un ejercicio físico. Es actividad física, pero no ejercicio físico. Yo tenía un profesor en la universidad, Pedro Luis Rodríguez, que nos decía que andar no era ejercicio físico como tal, era el modo de locomoción que tiene el cuerpo humano para desplazarse en la vida, y lleva toda la razón. Sí es verdad que si no haces nada de actividad y eres una persona sedentaria que está siempre sentado, pues el moverte y andar o pasear te va a ayudar, pero no se considera ejercicio físico como tal, ¿vale? Yo soy partidario de no utilizar suplementos a no ser que realmente los necesitemos, puesto que todos los nutrientes que tenemos que ingerir los podemos sacar perfectamente de los alimentos, no hace falta suplementarse. Un día a la semana nos vamos a saltar la dieta, es decir, vamos a poder comer cualquier cosa pero con moderación, y esto es solamente por el hecho de que necesitamos también que la mente se descongestione un poco, así que no nos vamos a privar de nada, pero tampoco vamos a hacer excesos extremos. Un truco que a mí siempre me funciona muy bien es que cuando hemos comido algo que no deberíamos y que tiene muchísimas kilocalorías, o hemos comido en exceso, es saltarse la siguiente comida, puesto que ya tenemos demasiada comida en el cuerpo y no necesitamos incrementarlo. De hecho, imaginaros, por ejemplo, tienes en casa 3 botellas de lejía, ¿vas al supermercado y compras otra botella más? Pues no, cuando gastes la tercera botella, la segunda botella y a lo mejor te quede una, para reponerla compras otra botella de lejía, pero no vuelves a comprar más. Pues aquí lo mismo, si tú ya tienes un exceso de nutrientes en el cuerpo, podemos quedarnos en ayunas hasta la siguiente comida y así de alguna forma lo vamos a compensar. Ahora vamos a exponer cómo vamos a realizar un plato saludable. Bueno, pues cogemos unos hidratos de carbono, como podría ser, por ejemplo, algo de verdura, pues una lechuga, tomate,
pepino o pimiento. Lo podemos combinar perfectamente con una patata pequeña cocida. De proteína podemos elegir, por ejemplo, una carne blanca, como puede ser una pechuga de pollo o incluso un huevo pasado por agua. Y de grasa podríamos ponerle a esa ensalada algo de AOVE o aceituna o aguacate para asegurarnos de que tenemos la cantidad de grasa necesaria. En resumen, lo que queremos es tener un estilo de vida más saludable, nutrirnos con alimentos que son beneficiosos para la salud y ayudan y potencian el sistema inmunitario. Y los cambios siempre empiezan en el interior. Si os gusta el contenido, os pido que os suscribáis al canal para apoyarme y poder seguir subiendo contenido de valor para vosotros. Muchísimas gracias a todos. Espero de corazón que este vídeo os pueda servir. Os mando un beso enorme y que tengáis buena semana. ¡Chao! Se presenta la pirámide nutricional.